Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una serie de reflexiones, ¿no?, sobre cómo vivimos, cómo pensamos y cómo podríamos encontrar un poco más de sentido en nuestro día a día. Eso es. Tenemos aquí unos textos bastante interesantes. Uno se llama Philosophy Lived, otro The Present Moment and the Integrated Life, y bueno, también algunas citas, pequeñas historias, que juntas creo nos dan una imagen muy completa. La idea hoy, pues, es intentar sacar de todo esto algunas claves prácticas, encontrar un poco de claridad entre tanto ruido y quizá pues reconectar con verdades que son simples, pero que a menudo se nos olvidan. Vamos a desgranar esto juntos. Exacto. Vamos a mirar de frente esa tensión que muchas veces sentimos entre lo que decimos valorar y lo que hacemos realmente, ¿no? Indagaremos un poco en por qué a veces buscamos más el aplauso que la satisfacción de haber hecho lo correcto. Y sobre todo veremos que la filosofía no es solo teoría, es algo que se vive, que se forja en la experiencia. Y para eso tenemos ejemplos de todo tipo, desde la antigua Grecia hasta, bueno, líderes del siglo XX o situaciones muy de andar por casa. Perfecto. Pues empecemos con algo que a mí, la verdad, me ha dado mucho que pensar. La paradoja de la presencia. Se habla de Kobe Bryant. Sí. Una leyenda, ¿no? Con todos los éxitos que te puedas imaginar. Campeonatos, premios, un Oscar, dinero. Y es casi seguro, como apuntan las notas, que lo habría cambiado todo, por un día más con su familia. Uf. Es algo que cala hondo, ¿verdad? Cala hondo porque toca una verdad universal, yo creo. Cualquiera diría que valora ese tiempo, esa presencia, por encima de todo. Pero claro, ahí entra lo que en psicología llaman la disonancia cognitiva. Esa brecha incómoda entre lo que sabemos que es importante y cómo actuamos. Claro. Y nos reconocemos, ¿no? En el ejemplo del móvil mientras bañas a los niños o el mal humor por la mañana en el coche. Estamos como absorbidos por distracciones o por esa especie de tiranía de la productividad que nos hace sentir que siempre hay que hacer algo. Entiendo. O sea que la clave no es solo saber que la presencia vale oro, sino pararnos a pensar por qué nos cuesta tanto, ¿no?, ponerla en práctica. Justo. La reflexión de fondo es, ¿mis actos diarios, esos que parecen pequeños, están de verdad alineados con ese valor supremo que le doy a estar presente? Como dice una de las fuentes, tu fuerza se comparte cuando estás presente para los demás. Estar presente no es algo pasivo, es un acto de fortaleza, de generosidad activa. La pregunta es, ¿estamos usando esa fortaleza en los momentos que de verdad cuentan? Hablando de actuar, aquí es donde entra un ejemplo clásico, el de Odiseo y el Cíclope. Plan brillante, ejecución perfecta, escapan. Ya estaban a salvo en el barco. Sí, lo tenían hecho. Pero entonces, Odiseo, como que no se aguanta, ¿verdad? ¿Qué le pasó ahí exactamente? Pues le pasó el ego, la necesidad irrefrenable casi de que se supiera que había sido él. Claro. Gritar su nombre al Cíclope. Soy Odiseo. Fue un acto de hubris, de orgullo desmedido. Se le olvidó, o no le importó en ese momento, que el padre del Cíclope era Poseidón, nada menos que el dios del mar. Uf. Y ese grito, pues le costó 10 años más de viaje. 10 años de sufrimiento que se podría haber ahorrado. 10 años. Solo por querer el reconocimiento. ¿Es un precio? Tremendo. Altísimo. Y aquí encaja como un guante la reflexión de Marco Aurelio, ¿no? El emperador filósofo. Él venía a preguntarse algo como, vale, has hecho algo bueno, has ayudado a alguien, ¿por qué necesitas una tercera cosa? ¿El agradecimiento o el reconocimiento? Ya. La acción correcta debería bastar. Y lo que Odiseo nos enseña, de forma bastante brutal, es que buscar activamente ese crédito externo no solo te roba la satisfacción interna, sino que puede tener consecuencias, desastrosas en la práctica. Visto así, parece una trampa muy obvia, pero aún así caemos una y otra vez. Quizás necesitamos alguna herramienta para evitarlo. Pues mira, una herramienta práctica que se menciona es el acrónimo THINK, antes de hablar. Es verdadero, útil, inspirador, necesario, amable. Si pasamos por ese filtro la necesidad de proclamar nuestro mérito, pues rara vez lo supera, ¿no? Quizás, como decía Robert Barton hace siglos, una mente tranquila lo cura todo. Y parte de esa tranquilidad viene de soltar esa necesidad de validación externa constante. Siempre tenemos la imagen del filósofo retirado del mundo, ¿no?, en su torre de marfil. Pero estas fuentes nos invitan a mirar a Séneca, otro estoico sí, pero que estuvo metido hasta el cuello como consejero de Nerón.
Efectivamente. Una posición súper complicada, llena de dilemas. ¿Cómo casa eso con la búsqueda de la sabiduría? Pues es que desafía ese mito del aislamiento. La experiencia de Séneca en el corazón del poder, con todas sus complejidades, sus compromisos morales, es justo lo que da una profundidad, un realismo a sus escritos sobre la clemencia, la ira, la brevedad de la vida que difícilmente habría alcanzado desde la distancia. Claro. Estuvo, como dicen, en la habitación donde ocurrió, sintiendo el peso de las decisiones reales. Y esto conecta con esa advertencia de Tucídides. Una sociedad que separa a sus pensadores de sus guerreros o, digamos, a sus teóricos de sus prácticos, Sí. se arriesga a que el pensamiento quede en manos de cobardes y la acción en manos de necios. La sabiduría práctica necesita las dos cosas, reflexión y acción. Entonces la filosofía se prueba más en la acción, con sus errores y todo, que en la pura contemplación. Exacto, se forja en el sudor y el polvo de la vida. Las fuentes insisten mucho en esto. No temas los errores, van a suceder. Lo importante no es evitarlos, sino cómo te recuperas de ellos, qué aprendes. Es un proceso, ¿no?, de refinarte constantemente. Ya. Pero ese proceso no puede ser agotador. ¿No hay riesgo de quemarse? Ahí está el quid de la cuestión, el equilibrio. Malcolm Gladwell dice eso de que la práctica no es lo que haces cuando ya eres bueno, es lo que te hace bueno. Implica esfuerzo, claro. Pero ojo, también se advierte, demasiado ejercicio técnico mata la diversión. Tiene que haber un componente de disfrute, de juego, incluso en el trabajo más serio o la disciplina más rigurosa. Entiendo. Si un camino se siente solo como una carga pesada, pues quizá no sea el adecuado para esa persona. La filosofía vivida debería ser retadora, sí, pero también, al menos en parte, tiene que sentirse liberadora o gozosa. Hay otro ejemplo histórico que me ha impactado mucho. Eisenhower, la víspera del día D. El desembarco de Normandía. Uf, sí. Imagina la presión. Años planeándolo, el ejército más grande de la historia, y va y le escribe a su mujer aceptando que el resultado final está en el regazo de los dioses. Incluso tenía preparada una carta asumiendo el fracaso total. ¿Cómo se llega a ese punto de aceptación con tanto en juego? Es una demostración brutal de lo que enseñaban los estoicos como Epicteto. Es la culminación de hacer absolutamente todo lo que está en tu mano, planificar, preparar, esforzarte al máximo y luego aceptar con serenidad lo que escapa a tu control. ¿El clima? ¿La respuesta del enemigo? Exacto, la suerte. Epicteto lo decía de una forma muy directa. He vinculado mi elección de actuar a la voluntad de Dios o del destino, o de la realidad. Si quiere que enferme, esa es mi voluntad. Lo que Dios no quiere, yo no lo deseo. No es resignación pasiva, ¿eh? Es alinear tu voluntad con la realidad inevitable, después de haber hecho todo lo posible. Entonces, la clave es esa distinción que tanto repetían los estoicos. Fundamental. Distinguir con absoluta claridad qué depende de nosotros, nuestro juicio, nuestras intenciones, nuestro esfuerzo, nuestra integridad al actuar, y qué no depende de nosotros, el resultado final, lo que hagan otros, los eventos externos. Vale. La paz mental, según ellos, viene de enfocar toda nuestra energía en lo primero y aceptar lo segundo. Como decía Epicteto, no puedo escapar de la muerte, pero sí puedo escapar del miedo a la muerte. Céntrate en lo controlable, te libera del sufrimiento inútil por lo incontrolable. Las fuentes lanzan una pregunta muy directa, casi incómoda. Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres feliz? Jeje, sí es buena. Y la respuesta que dan es sorprendentemente simple. La gente infeliz se centra en lo que odia de su vida, la gente feliz en lo que ama. ¿De verdad es tan sencillo? Bueno, sencillo no quiere decir fácil, no. Pero la idea es potente. Sugiere que la felicidad no es tanto una cuestión de circunstancias externas como una habilidad interna, algo que se practica. Como ir al gimnasio o comer bien. Exacto, como la nutrición o el fitness. La pregunta clave es, ¿dónde elijo poner mi atención? El ejemplo del atasco es perfecto. La situación externa, el coche parado, es la misma para todos. Pero la experiencia interna puede ser radicalmente distinta si te enfocas en la frustración o si aprovechas para charlar con los niños, escuchar música o simplemente respirar hondo. La felicidad, vista así, se parece mucho a una habilidad de enfoque, de atención, que se puede entrenar. Eso conecta muy bien con otra idea que aparece por ahí. Priorizar hábitos, no metas. Me parece un cambio de perspectiva interesante.
Lo es y mucho. Las metas suelen estar en el futuro. Son a menudo inciertas, dependen de factores que no controlamos del todo. Cierto. Los hábitos, en cambio, ocurren en el presente. Están bajo nuestro control directo. Son las acciones que hacemos día tras día las que de verdad construyen nuestro carácter y a la larga nos acercan o nos alejan de nuestros objetivos. Enfocarse en el hábito, la práctica diaria de escribir, el ejercicio por la mañana, ese momento de presencia con la familia, es más poderoso y, sobre todo, menos frustrante que obsesionarse solo con el resultado final. Y esa idea de control interno, de enfocarse en el presente, ¿cómo se traslada a la relación con los demás, en el trabajo, por ejemplo? Pues se relaciona a través de la confianza. Hay una cita en las notas que me parece muy reveladora. Cuando decimos a la gente que haga su trabajo, obtenemos trabajadores. Cuando confiamos en que la gente haga el trabajo, obtenemos líderes. Qué bueno. Imponer control genera cumplimiento. Sí, pero a menudo el mínimo indispensable. Ofrecer confianza, en cambio, fomenta la responsabilidad, la iniciativa, la excelencia. Es un reflejo externo de esa misma filosofía. Enfócate en lo que tú puedes ofrecer, confianza, objetivos claros, y suelta el control sobre el cómo exacto o el resultado ajeno. Igual que confiar en nuestros hábitos construye nuestro carácter, confiar en los demás construye equipos y relaciones mucho más fuertes. A veces, las guías más útiles son las más sencillas, ¿verdad? Me ha encantado el consejo de Michael Pollan. No comas nada que tu tatarabuela no reconocería como comida. Es genial. Parece que solo habla de comida, pero ¿crees que hay algo más ahí? Yo creo que sí. Es un heurístico brillante, ¿no? Un filtro rápido para distinguir lo real, lo probado por el tiempo, de lo ultraprocesado, lo artificial, las modas pasajeras. Es como una llamada a la autenticidad, a conectar con lo esencial. Y no solo en la comida, quizá como metáfora para otras áreas. Buscar relaciones genuinas, información sólida, experiencias auténticas. Volver a lo básico, a lo que funciona. Y en esa misma línea de sabiduría sencilla y un poco inesperada está la de Judith Olney sobre la salsa de chocolate. Esa es maravillosa. Sirve siempre demasiada salsa de chocolate caliente en los sundaes. Hace a la gente muy feliz y la pone en deuda contigo. Obviamente no habla de una deuda literal, ¿no? Es una metáfora preciosa sobre la generosidad, desbordante, sobre dar sin medir, sobre mostrarse plenamente. Sugiere que la abundancia al dar, sea atención, amabilidad, alegría o, sí, salsa de chocolate, genera una respuesta humana de gratitud y conexión mucho más potente que la cicatería o el cálculo. Es vivir y compartir con generosidad. Y para rematar esa simplicidad tan poderosa, la frase de Nicholas Sparks. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad. Se llama mañana. Un recordatorio tan básico como... Fundamental, ¿no? Exacto. Tan simple y tan profundo. Siempre existe la posibilidad de reiniciar, de corregir el rumbo, de volver a elegir la presencia, la acción correcta, la aceptación, el enfoque positivo. Cada día es, en sí mismo, una nueva oportunidad. Bueno, hemos tocado muchísimos temas hoy, ¿eh? La importancia vital de estar presentes, ese desafío de actuar por convicción y no esperando el aplauso. Como la sabiduría a menudo necesita mancharse las manos con la experiencia real. Y esa calma que puede surgir de aceptar lo que no podemos controlar, pero solo después de haber dado nuestro máximo. Sí, y también cómo la felicidad puede ser una habilidad que cultivamos con el enfoque, el poder enorme de los hábitos diarios frente a las metas lejanas, la fuerza que hay en la confianza en nosotros mismos y en los demás, y la sorprendente eficacia de la simplicidad y la generosidad. Son como distintas caras de una misma joya, ¿no? La búsqueda de una vida integrada, donde lo que hacemos cada día esté alineado con lo que de verdad valoramos en lo más hondo. Quizás la reflexión final con la que nos podríamos quedar es esta. Si ya tenemos ahora mismo aquello por lo que otros, como Kobe Bryant, ¿lo darían todo? Este preciso instante, nuestras relaciones, la capacidad de elegir nuestra actitud, ¿cómo podemos honrar de verdad ese regalo? Hoy mismo. Y una pregunta práctica, quizá para llevarse a casa, podría ser, de todas estas ideas que hemos explorado hoy, estar más presente, soltar la necesidad de reconocimiento, aceptar la realidad, enfocar en lo positivo, construir hábitos, confiar más, buscar lo simple, ser más generoso.
¿cuál resuena más conmigo ahora mismo? No intentar abarcarlo todo. No, claro. Elegir quizá una sola cosa. ¿Qué pequeño ajuste, qué gesto mínimo inspirado en esa idea podría marcar una diferencia real en cómo vivo el resto de este día? Porque, al final, ese hoy es la única segunda oportunidad que tenemos garantizada.